Más de 1.000 millones de pesos en pérdida para el Estado por concepto de vacunas vencidas. La cifra es el resultado final al que llegó Tele 13 tras recibir vía transparencia la respuesta de 15 seremis de salud que nos respondieron por las mermas que se han producido desde el 2016 a julio de este año. ¿Qué ocurre con uno de los programas de salud pública más importantes del país? La respuesta está en el informe de Magali Mesenet y Alfonso Concha. Es de aquellas políticas públicas que obligan a movilizar hasta los presidentes de la República, con la idea de que la población entienda la real importancia de la vacunación. Ocurre con la influenza al inicio del año, y así los llamados se pueden replicar, cuando la premisa es proteger grupos de riesgo de enfermedades, que suman niños, mujeres embarazadas o adultos mayores. Vacúnate contra la influenza. Vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas. Los esfuerzos incluyen personajes públicos, además de spots publicitarios, los que sea necesario para llegar a una gran parte de la población. Hasta ahí solo un enorme esfuerzo del gobierno de turno por desarrollar una de las políticas públicas más importantes de salud. Sin embargo, hay una serie de antecedentes desconocidos en los planes de inoculación nacional al que tuvo acceso Tele 13. Es que cientos de estas dosis vencen sin llegar a la población, generando pérdidas millonarias para el Estado. Los resultados a los que accedió Tele 13 muestran que en todas las regiones, excepto la recién creada región del Ñuble, se registran pérdidas por vencimientos de vacuna, lo que ocurre reiteradamente desde el 2016 a los primeros días de julio del 2018. Seremi tras Seremi de Salud nos detallaron cuántas son las vacunas vencidas, además del monto asociadas a ellas. Las vacunas vencidas van de las que permiten inocular hepatitis A, hepatitis pediátrica, rotavirus, hasta las publicitadas vacunas contra la influenza, solo por nombrar algunos ejemplos, generando un total de más de 364.000 vacunas vencidas que generan una pérdida para el Estado que supera los 1.100 millones de pesos. Fueron 4 meses de trabajo en que Tele 13 solicitó vía transparencia el número de dosis vencidas y la respuesta sorprendió. Miles de ellas caducan y hay millones y millones de pesos en pérdidas para el Estado. Yo creo que hay que poner en perspectiva los datos porque un número solo puede hacer pensar que nosotros votamos las plata, lo que no es verdad, porque si yo te estoy diciendo que compramos 53.000 millones y lo que estoy perdiendo como vacuna vencida son 53, que equivale al 0,1%, quizá hay que dejar que las personas puedan hacer el análisis, ¿verdad?, de lo que significa un 0,1% en un monto tan grande de vacuna, considerando además que tenemos coberturas que son tan altas que es como difícil pensar que nosotros no estamos cumpliendo con lo que es nuestro rol, ¿cierto? Para la académica de Salud Pública de la Universidad de Chile y magíster en epidemiología, los números son preocupantes. Primero, por lo evidente, se están perdiendo recursos millonarios en un estado donde no sobra el dinero, pero además por el potencial problema de salud que podría implicar. Cuando tú tienes población, por ejemplo, que dado algunos elementos como estos, de no tener quizás disposición o stock de vacunas porque algunas de ellas vencieron y por lo tanto a lo mejor vas a tener que esperar que llegue un stock nuevo, tal vez estás dejando a cierta población de protegerla en ese momento. Ahí es que surgen preguntas como ¿cuántas de estas vacunas vencidas podrían haber sido redireccionadas o en el mejor de los casos gestionadas oportunamente? Sobre todo porque hay casos como los que se registran en la región del Maule, donde hay más de 7.000 dosis de influenza, por ejemplo, que caducaron. Más cuando el mismo Ministerio de Salud alerta en su propia página web que esta región tiene una comuna del mismo nombre, a 30 minutos de Talca, donde solo un 26% de adultos mayores se inocularon. En simple, de los más de 7.000 personas que son parte del grupo de riesgo sobre 65 años de edad, hay en esta localidad solo 1.900 vacunados. ¿Qué ocurre en casos como estos? Habría que preguntarle a la gente del Maule, porque nosotros damos directrices, hacemos lineamiento, pero yo no puedo movilizar a la gente si vive en sus lugares retirados. No sé, quizá ahí hay que hacer alguna gestión que sea local, que tenga particularidades que tienen que ver con la región, porque te digo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Aysén, que es un lugar que tiene comunas que están tremendamente alejadas, que la gente va a vacunar en bote.
¿me entiendes? Llegan en avión, llegan en helicóptero, o sea, es un trabajo enorme. Las coberturas de influenza son 90% o más. Ahora, cuando los números implican más de 1.000 millones de pesos de pérdidas para el Estado, es necesaria una investigación, nos advierten algunos especialistas. Sobre todo porque se elevan suspicacias de por qué el sobrestock, en una primera instancia, es tan elevado. Y eso es algo que a nivel central sí o sí debe ajustarse, porque no puede ser que esta sea una política que se mantenga, no se sostiene en el tiempo. Nos cuesta mucho, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda apruebe los presupuestos y los mantenga, y por lo tanto esto es algo que tanto a nivel de salud como a nivel de Hacienda y de la confianza hacia la ciudadanía debe ser aclarado. Como sea, desde el Ministerio de Salud recalcan que se seguirá revisando el sistema de inventario y control de stock, que sienten que el porcentaje perdido de vacunas vencidas es normal, todo cuando falta la mitad del 2018 aún, quedando en el aire la pregunta si Chile como Estado puede darse el lujo de perder más de 1.000 millones de pesos en dosis que caducan sin llegar a la población.